información y podamos apoyar todo el proceso de formación familiar. Hoy tenemos una escuela que se denomina Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje Efectivo y tenemos unas invitadas especialísimas como siempre. Tenemos acá, nos está acompañando Eliana Moreno Aparicio. Ella es terapeuta ocupacional con énfasis en gestión sensorial y especialista en administración de salud pública. Ella es la persona que está coordinando con nosotros el Learning Center. Ella nos está apoyando en el colegio. El Learning Center se abre como una estrategia para poder apoyar todos los procesos de los niños, justamente generando habilidades efectivas para el aprendizaje. Por esa razón es que ellas están hoy acá acompañándonos. También está Mónica Andrea Montaña Arévalo, ella es fonoaudióloga y neuropsicóloga educativa, ella es de la Universidad de La Rioja, España. Entonces tenemos dos profesionales sumamente competentes hoy que nos van a aportar en todo lo que tiene que ver con las habilidades para el aprendizaje. Pero miremos qué son esas habilidades. Las habilidades para el aprendizaje son aquellas que están involucradas, como su palabra lo dice, en todo el aprendizaje, incluyendo, por ejemplo, la administración del tiempo, la toma de notas, la lectura afectiva, las habilidades de estudio, bueno, las pruebas de escritura, las habilidades de escribir, el lenguaje, son muchas. Podría quedarme mencionando acá varias. Y no solamente habilidades para el aprendizaje desarrollan los niños, sino habilidades en todo su proceso de desarrollo integral. Entonces, ya con este preámbulo, quiero que lo revisemos porque es importante que como familia y como institución educativa nosotros tengamos claras cuáles son esas habilidades de aprendizaje y además cómo las podemos fortalecer y desde la terapia ocupacional y la fonoaudiología, cómo nosotros podemos detectar y cómo podemos intervenir si es el caso para apoyar a los niños a que se den estos procesos adecuados. Entonces, no solamente son la terapia ocupacional y la fono, sino psicología. Con psicología estamos permanentemente apoyándolos a ustedes con las otras escuelas para padres, con Citro. Entonces, digamos que esa parte de psicología la hemos estado manejando. Hoy le vamos a dar el espacio a terapia ocupacional, a fonoaudiología, y le damos la bienvenida a nuestras maravillosas invitadas profesionales en el área de la educación que tenemos acá. Entonces, bienvenidas Mónica, bienvenida Eliana. Les doy el espacio para que ustedes puedan desarrollar la actividad del día de hoy. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, mi nombre es Eliana Moreno, como ya lo dijo Yasmín, yo soy la directora del Club de los Niños. Estamos muy agradecidas porque nos permitieron estar en este espacio el día de hoy y esperamos, como dice Yasmín y Sandra, poderles dar una información que les sea útil porque pues estamos trabajando en este caso por los niños y queremos pues digamos que el objetivo de la charla también es que ustedes se lleven algunas estrategias para que ustedes desde allí nos apoyen en ese proceso tan fundamental que es el desarrollo de los niños en estas primeras etapas. Voy a compartir la presentación, por favor me ayudan y me verifican si ustedes están viendo ya mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, ok. Bueno, entonces nada, bienvenidos entonces el día de hoy. La charla la tenemos dividida en dos espacios. En uno nos va a acompañar nuestra fonoaudióloga Mónica, ya la voy a presentar. Y en el segundo se van a quedar conmigo para hablar desde la parte de terapia ocupacional, cómo podemos estimular esas habilidades en los niños. Entonces, como les dije, yo soy directora del Club de los Niños. Nosotros somos un gimnasio sensorial que brinda diferentes servicios de estimulación en los niños. No solamente atendemos niños con dificultades de aprendizaje, sino también atendemos niños que quieren estimular ciertas habilidades desde los primeros años de vida o aquellos niños que sus papás ven que hace falta afianzar procesos como de lectura, como de escritura, como de postura. Estos niños también nos acompañan en programas de estimulación. Nuestro equipo de trabajo pues está conformado por 3 psicólogas que nos acompañan para hacer el acompañamiento de los niños y pues obviamente la aplicación de diferentes pruebas. También nos acompañan 4 fonoaudiólogas y yo estoy en cabeza del área de terapia ocupacional.
El día de hoy pues nos acompaña Mónica Montaña. Ella es pues fonoaudióloga de la Iberoamericana. También tiene una maestría en neuropsicología, o sea, es una mujer muy preparada. Que ustedes también van a poder hoy tener la oportunidad de, si tienen inquietudes al respecto, hacerlas directamente y ella las va a ir contestando a medida que avance la charla. Y pues tiene muchas especialidades por allí también, porque tiene muchos años de experiencia en trabajo en colegios, en diferentes instituciones. Entonces la vamos a escuchar con diferentes edades, desde los más pequeñitos, que tenemos niños aquí desde los 2 añitos, y hasta los casi 16, 17 años, 94. que están trabajando ya en el grado, pues obviamente 11. Entonces las voy a dejar con Mónica para que disfruten ustedes la charla. Nos van escribiendo las preguntas y a medida que las vayamos mirando, las vamos contestando en la medida de lo posible. Entonces, Mónica, bienvenida. Bueno, familia La Cima, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Sí, son muchos años de experiencia, pero es que empecé muy chiquita, no hagan cuentas. Entonces, bueno, vamos a empezar a lo que vinimos. ¿Cuál es la idea de esta charla? Dar a conocer las habilidades que se requieren para el aprendizaje efectivo, entender cómo un desarrollo no adecuado nos puede repercutir en muchas cosas frente al aprendizaje y pues dar algunas estrategias que eso ya nos lo había contado Eliana. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de trabajo de un fonoaudiólogo? Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo 3 objetivos. El primero es la detección, ¿sí? El primero es empezar a tener ese ojo para observar a la población y mirar qué es lo que está pasando con ellos y cuáles son sus necesidades. Y ahí se aplican unas pruebas muy sencillas. Prevenir, prevenir porque pues la idea no es que todos los niños tengan que llegar a un proceso de intervención o un proceso de habilitación o rehabilitación, sino que podamos prevenir y eso en todas las esferas de nuestra vida. La idea es que aprendamos a prevenir enfermedades, a prevenir accidentes, a prevenir situaciones. Eso es una tarea de todos. Y desde mi área de trabajo, la prevención obviamente es parte importante. Y aquí hacemos acciones directas con los estudiantes, a través de los maestros o a través de los padres de familia. Eso se llama estimular, ¿sí? Es darle a los niños unos ambientes un poco más nutridos para que ellos logren superar debilidades que no tengan que llegar a un proceso ya de intervención. Y el punto 3 es la intervención, pero la intervención tiene varios elementos: la evaluación diagnóstico, la intervención terapéutica y el proceso de asesoría y consejería con padres y maestros. ¿Qué se hace aquí? Ya son acciones más de habilitar habilidades, de reestructurar habilidades, como le digo yo a los papás, de formatear ese disco duro que está mal programado y volverlo a programar de manera adecuada, porque obviamente ¿con qué trabajamos? Con el cerebro. Todas estas habilidades que trabajamos los fonoaudiólogos están en el cerebro. ¿Qué trabajamos? Desde mi área yo trabajo a nivel de aprendizaje el lenguaje oral, en términos de la articulación, el lenguaje oral en términos de los procesos de comprensión y expresión del lenguaje y el aprendizaje en términos de procesos de pensamiento y lenguaje y código lectoescrito. Hay otras áreas, hay muchas otras áreas que maneja el fonoaudiólogo, desde la succión en los bebés hasta la rehabilitación cognitiva en adulto mayor, pasando por alimentación, deglución, muchas cosas manejamos, la audición, pero en este caso la fonoaudiología se especializa como en sectores y mi sector es el educativo, entonces estas son las áreas que yo manejo. ¿Qué hacer en cada caso? ¿Qué es lo que hace el fonoaudiólogo en cada caso? Dependiendo del área que manifieste necesidad. Entonces, ¿cuáles son las áreas? Yo quiero acá, bueno, aquí no puse las edades, pero creo que más adelante están las edades. Yo puse de los 2, que puede ser de los 0, pero como estamos hablando de aprendizaje, ¿cierto? Podemos estar hablando de niños de 18 meses, de 10 meses que han llegado y que hay que trabajar con ellos, pero en términos de procesos de aprendizaje, pues vamos en paralelo con el proceso educativo. Entonces, cuando ellos empiezan esa educación formal, más o menos arranca a los 2 añitos de vida. Para unos niños más tarde, pero es, digamos, la edad estándar en donde un profesor empieza ya a inmiscuirse en los procesos de aprendizaje de un niño de manera directa. Entonces,
Empezamos con el TSH. ¿El TSH qué es? Son los trastornos de los sonidos del habla. Este es un término muy nuevo, aparece más o menos en el año 2016 y es lo que antes llamábamos dislalias, ¿sí? Solo que ahora muy elegantemente lo llamamos trastorno de los sonidos del habla porque se ha evidenciado que estos trastornos no tienen nada que ver con la articulación de nuestros niños en términos motores, ni de fuerza en la lengua, ni de fuerza en los cachetes, ni de fuerza en los labios, sino de un proceso neurológico de entrada de la información auditiva para el lenguaje y de salida adecuada. Entonces, obvio que sí hay necesidad de trabajar puntos articulatorios y que el niño tenga una mejor movilidad de la lengua, pero no obedece a ninguna patología del habla. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que cuando tenemos dificultades motoras es porque hay un daño neurológico, ¿sí? Y pues el 90.9% de los niños nuestros no tienen daños neurológicos, es solo desarrollo de su lenguaje. Entonces, por eso esta nueva clasificación nos abre esa ventana tan clara de trabajo con los niños. Entonces, ya las terapias de ponernos arequipe en los labios y de lamernos y de jugar a las bombas y de soplar velas ya no son necesarias porque se ha descubierto que tenemos que trabajar es nuestro lenguaje. Los labios tienen la suficiente fuerza para producir los sonidos del habla, a menos que tengamos un niño ya con una dificultad neurológica, que ahí ya la cosa pues tiende a cambiar. Entonces, ¿qué hace el fonoaudiólogo? El fonoaudiólogo trabaja 45 minutos con el habla del niño versus, vengan a ver si yo puedo acá con el apuntador, acá está, versus 6.000 minutos, ¿cierto? Que es lo que un niño aproximadamente puede lograr, puede hablar en la semana. Ahora lo descarto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el fonoaudiólogo? En 45 minutos, lo otro le toca a los papás ayudar y a los profes. Pero nosotros en 45 minutos hacemos un modelamiento visual, un modelamiento auditivo y una repetición consciente. Eso a través del juego, porque es una de las terapias más aburridas, porque hay que hablar mucho, pero repetir mucho y a veces eso cansa más a un niño pequeño. Entonces hay que ser muy creativo para que el niño no se canse y se motive a hacerlo. El modelamiento visual, ¿cuál es? El trabajo cara a cara y que mis expresiones sean amplificadas. ¿Qué significa eso? Que yo ya no pongo a los niños en un espejo porque el niño está produciendo mal, ¿verdad? Entonces él se está mirando y se está autoimitando y eso no nos sirve. Entonces, si el niño me está diciendo malaca y es maraca, pues yo le digo, mírame, maraca. Y la idea es que él me imite a mí, no que él se mire a un espejo y diga malaca mal varias veces y se imite al mismo. Entonces, cuando tenemos niños con dificultades a nivel de lenguaje articulado, entonces hacemos un modelamiento visual. También hacemos un modelamiento auditivo, que es retroalimentación directa. Me estás diciendo malaca y yo te dije maraca. ¿Cuál está bien, la tuya o la mía? Y en ese sentido ellos empiezan a hacer ese análisis y síntesis auditivo que necesitamos tanto para que ellos afiancen el procesamiento de la información y la repetición consciente. Y la repetición consciente es eso. Ahora, tú dijiste que Moni lo había hecho bien, entonces, ¿cómo lo dijo Moni? Repitámoslo bien, hagámoslo 10 veces. Maraca, maraca. Y así empezamos a estabilizar. Eso yo lo hago en 45 minutos. Pero la idea es que durante la semana los papás, los profesores sepan que se está trabajando para que el niño pueda estabilizar durante la semana y no que lo aprendió en 45 minutos, pero como no lo practiqué, pues lo olvido porque es natural que eso suceda. Y que vuelvo a mi mismo vicio anterior. Entonces la idea es que es pues un trabajo absolutamente de corresponsabilidades, ¿no? Yo mi pedacito y la familia el otro pedacito. Eh, ¿Qué más? ¿Qué trabajamos? ¿Cuál es la otra área que trabajamos los fonoaudiólogos? El lenguaje oral en procesos de comprensión y expresión, y aquí sí puse las edades, de los 2 a los 94 años. Si hay alguien de 95 que lo necesite también, pero digamos que ese es un límite que ponemos. ¿Qué trabajamos? Trabajamos en el lenguaje oral los procesos de comprensión y expresión, como digo acá, del lenguaje
¿Qué es la comprensión? Todo lo que me entra, cómo lo proceso, cómo lo entiendo y cuáles respuestas adaptativas doy ante eso. Y en expresión, cómo digo las cosas, cómo las construyo, cómo las mido y además cómo tengo en cuenta mi contexto y mi situación comunicativa para poderlo expresar. Entonces es ahí donde eh, no solamente uso las palabras, sino que también tengo que usar mis habilidades para mirar a quién le estoy hablando, cómo le estoy hablando, quién es, porque sabemos que no es lo mismo hablarle a los hijos que hablarle al jefe o hablarle al esposo o a la esposa que hablarle a un desconocido. Entonces, esas son las habilidades expresivas que nosotros necesitamos y si ustedes se dan cuenta, confluyen muchas cosas, no solo el lenguaje, sino muchas otras habilidades. A nivel de estructura, en lenguaje oral trabajamos pues la parte de estructuración, las sílabas, las palabras, las oraciones en los niños y en los grandes también, los significados, toda la parte de significación, el lenguaje se divide en eso, ¿no? Una estructura y en un contenido. Y ahí trabajamos otros elementos, cómo se clasifica. Todos estos elementos nos sirven para aprender a conceptualizar, para aprender a apropiarnos de nuestro lenguaje en términos de los conceptos que voy a decir, cómo lo voy a decir. Eso implica que yo sepa qué significan las cosas. Entonces, establecimiento de relaciones, asociar, hacer analogías, eso es lo que hacemos a nivel de significado. Y a nivel de pensamiento lógico, que se parece un poco al lenguaje, pero que lo usamos en otro sentido, es trabajar con el vocabulario, las nociones, y ya para los más grandes, la categorización, que es como mi archivo mental, cómo lo organizo y lo estructuro para que todos mis aprendizajes queden anclados, yo los pueda archivar en la carpeta colgante que dice seres vivos y en la que dice seres no vivos, y ahí pueda meter en seres vivos animales, y ahí pueda meter animales salvajes, y ahí pueda meter animales salvajes acuáticos, y miren que todo el tiempo estoy abriendo carpetas y carpetas y subcarpetas, y todo mi aprendizaje va a quedar bien archivado. Entonces, eso lo trabajamos mucho en el pensamiento lógico, esas habilidades para razonar en el pensamiento matemático, no el interés de que sumen 2 más 2 rápido, que eso es importante, sino el interés de que sepan qué hacer cuando se les presenta una situación matemática. Bueno, si tienes que ir a comprar 5 lápices y 5 borradores, ¿cuántos objetos tienes que traer para los pequeños? Y ya para los grandes, y tienes tanto dinero y cada uno cuesta. Entonces, entonces la idea es que eso se trabaje en términos de ese tipo de análisis y pensamiento lógico, matemático. También trabajamos ya con los más grandes, con los niños de bachillerato bajo y medio, pensamiento crítico, y con los de bachillerato alto podemos trabajar ya un pensamiento complejo. La diferencia es que el crítico me permite ahí a mí plantear una postura, ¿no? Desde lo que yo sé, desde una filosofía que yo tenga o desde un punto de vista X. Y el complejo es cómo yo transformo ese pensamiento, cómo yo transformo ese concepto y cómo le puedo dar otra forma en términos de dar unas respuestas más adaptativas al medio. En aprendizaje y lenguaje, ya voy para allá. En aprendizaje y lenguaje trabajamos básicamente lo mismo en términos de estructura, significados y pensamiento lógico. Y aquí la diferencia es que todo lo trabajamos a través del código lectoescrito. Por eso aquí se amplían los párrafos y los textos, porque tenemos que empezar a trabajar con algo que se llama la cohesión, la coherencia, ¿cierto? Para ver cómo yo jerarquizo y organizo mis ideas, cómo planeo, cómo organizo, cómo ejecuto, que ya vienen involucradas ahí unas funciones que llaman funciones ejecutivas, y todo eso va con respecto a las etapas del desarrollo. En significados ya vemos aquí habilidades de identificación de información escrita, obviamente, rastreo de información en el texto, relaciones. Entonces, si son de contraste, es decir, eso se llaman antónimos, que lo conocemos mejor como antónimos, de equivalencia, que son los sinónimos. Dentro de los textos encontramos eso. Cuando vemos un protagonista y un antagonista, y tenemos unas relaciones de contraste, ¿sí? Y ahí, de ahí en adelante se van desprendiendo esos análisis que el niño hace, porque si son antagónicos, pues obviamente el bueno y el malo,
son diferencias grandes. Y ahí vamos escalonando a los procesos de comprensión, literal e inferencial principalmente. Y en pensamiento seguimos trabajando las mismas habilidades, pero a través del código lectoescrito. ¿Qué pasa cuando mis habilidades no están bien? ¿Qué pasa cuando yo em, tengo una debilidad desde el más pequeñito hasta el más grande? ¿Y qué puede pasar? Yo creo que eso es algo que nosotros en lo que tenemos que hacer conciencia. Eh, Alguna vez me pasó algo muy gracioso y es que tenía un niño muy lindo en un colegio donde trabajaba y era muy lindo el niño, era precioso y hablaba media lengua. Entonces el rector del colegio a los 2, 3 meses fue a hacer una visita guiada a unos personajes y entra a mi consultorio y yo ya estaba a punto de darle el alta a este chiquito. Y el rector, además, el niño se parecía mucho al rector, entonces lo molestaban al rector que ese era su hijo. El rector era soltero, no tenía hijos, entonces pues para él era gracioso y fue significativo ese niño, digamos que durante el preescolar. Cuando lo escuchó hablar, me dijo, doctora, usted acaba de dañarle el sexapil al niño porque antes hablaba muy lindo, ahora habla muy claro, pero no tan lindo. Entonces, ¿qué pasa con eso ya que voy? Que a veces uno piensa que está muy lindo hablar así, pero un TSH, es decir, unos trastornos de los sonidos del habla que puede ser no poder decir la R, ¿sí? La liar, o un problema como cambiar la T por la C, entonces el taballo, la tocina, la taza, el comedor, ¿sí? A veces suenan muy lindos y eso es verdad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que eso nos genera unas fallas en el procesamiento auditivo, o a nosotros no, a los niños, porque ellos están retroalimentando así. A pesar de que ellos me escuchan diciendo casa, cuando ellos dicen taza, ellos están retroalimentando auditivamente, por eso los sordos no hablan, ellos tienen la capacidad, ellos no son mudos. No hablan es porque no se retroalimentan, entonces no escuchan y no tienen ese input que les permite hablar, pero nuestros niños sí. Entonces, cuando yo permito que un niño mantenga esas dificultades articulatorias, esas dificultades en la producción de los sonidos, lo que estoy generando es que hayan fallas de procesamiento y eso implica un oído fonemático. ¿Y qué es el oído fonemático? Es una alteración en la capacidad que yo tengo de analizar los sonidos del lenguaje. Entonces, yo a veces les digo a los papás, es como cuando usted canta una canción, la ha cantado toda la vida y llega a un karaoke y empieza a leer la letra y se da cuenta que usted todo el tiempo le cambió la letra a la canción y nunca se dio cuenta. ¿Sí? Entonces, usted decía que se comía la manzana y era que abría la ventana, pero todo el tiempo se la cantó así. Ese es el oído fonemático. El problema es que ese oído fonemático em, pasa en las canciones porque los cantantes tienden a hacer unos manejos de su articulación distintos. Pero en la vida real, cuando uno tiene fallas en el oído fonemático, empieza a tener alteraciones a nivel de lectoescritura, que lo vemos a la derecha de sus pantallas. Empiezo a tener sustituciones, omisiones, distorsiones, inserciones dentro de los procesos lectoescritos porque así lo escucho, así lo proceso y así lo escribo. Entonces es importante que nuestros niños tengan atención a nivel de articulación para que esas alteraciones a nivel de lectoescritura se disminuyan. No quiere decir que no ocurran porque hay otros momentos del desarrollo en donde hay que trabajar para que eso no ocurra. Mi hijo puede tener muy buenas habilidades articulatorias y tener estas debilidades escritas, pero tengo claridad en que tengo un piso, una base sobre la cual trabajar. Pero si fuera que tiene las debilidades, tiene dificultades articulatorias, pues se me hace más complejo el trabajo. A nivel de lenguaje oral, cuando tengo dificultades articulatorias, también puedo tener alteraciones en mi lenguaje expresivo y fallas pragmáticas. ¿Por qué? Porque esto va muy de la mano a lo emocional, ¿sí? Porque cuando yo ya crezco y no hablo claro, eso no es tan bonito y tan chévere. Entonces, hay alteraciones en el lenguaje expresivo porque omito información, porque no hablo completo,
porque yo no sé decir la R por decir algo. Entonces, si la palabra no tiene un sustituto como carro, auto, entonces yo prefiero callarme o decir otra palabra que altera un poco el sentido de lo que yo estoy diciendo. Y empiezo a tener fallas pragmáticas, fallas en el uso de mi lenguaje. Entonces empiezo no solamente de mi lenguaje, sino de mi comunicación no verbal. Empiezo a no mirar a los ojos, empiezo a evitar el contacto de interacción con personas que pueden señalarme. Empiezo solo a centrarme en mi núcleo, que es mi zona segura para hablar, y entonces empiezo a tener restricciones. Yo mismo me empiezo a restringir en hablar con otros porque me da pena hablar así. Y eso empieza a estructurar unas fallas y a desencadenar unas fallas comunicativas importantes. Entonces, fíjense todo lo que implica no poder decir la R o cambiar la C por la T. Es importante trabajar en ello y detectarlo a tiempo. ¿Qué es a tiempo? Antes de los 5 años. Ya a los 5 años se empieza a cerrar el repertorio fonológico. ¿Qué nos puede quedar por fuera a los 5 años? La R, perdón. La R nos puede estar quedando por fuera y tenemos ese año para fortalecer su producción, pero la R debe estar, ¿sí? Porque digamos que a nivel teórico se dice que puede ser mayor la edad, pero a nivel de aprendizaje sí se ha demostrado en las últimas investigaciones que a los 5 años ya el repertorio debe estar cerrado. Le dan un poquito de tiempo a la R, pero más por la pronunciación, por la vibración y no por el procesamiento auditivo que ya debe tenerlo desde la R. Entonces, esto es importante de abordar. ¿Por qué es importante de abordar el lenguaje oral hacia la lectoescritura? Porque no solamente puedo tener dificultades a nivel de procesos comprensivos y expresivos, sino que también puedo tener dificultades en mis habilidades comunicativas, como les decía, y en el rendimiento académico en general. Entonces, cuando yo no comprendo bien la información, cuando yo parece que me hablan, parece que cuando la profesora me habla y parece que yo le entendiera solo la mitad, porque hago solo la mitad, o me dice una cosa y yo ejecuto otra, yo tengo que diferenciar si eso es atencional o comprensivo. Y si es comprensivo, tengo que atacarlo muy rápidamente porque esos procesos comprensivos me impiden un buen rendimiento académico, porque la comprensión del lenguaje no es solo para aprender a leer y escribir, es para entender los procesos de los seres vivos y no vivos, para entender cómo se desarrollan las sociedades, para entender los problemas matemáticos, para entender los pasos de baile que la profesora me está enseñando en danzas, para entender los ritmos musicales. Fíjense que todo confluye en los procesos comprensivos. Y a nivel expresivo, obviamente, tenemos que trabajar para mejorar ese canal de expresión de mis habilidades de pensamiento que vayan siendo manifestadas a través del lenguaje. A nivel de lectoescritura y pensamiento, cuando yo tengo debilidades acá, ¿qué puede pasar? Puede haber fallas en el proceso comprensivo y expresivo ya dentro del código lectoescrito. Entonces, cuando leo y no comprendo, cuando me dicen escríbele una carta a tu papá y escribo la fecha y escribo la papá, te amo, fin, y dónde está la carta, no era una nota, ¿sí? Cuando mis procesos metacognitivos están colgados, ¿qué son mis procesos metacognitivos? La capacidad que yo tengo de regresar al punto de origen de una actividad y decir, bueno, los pasos que hice fueron estos. Los más pequeños hacen un paso a paso como un checklist y los más grandes dicen, y en el tercer paso me equivoqué porque me pedían irme por la derecha y yo me fui por la izquierda. Es volver sobre mi proceso cognitivo y qué fue lo que no hice acá que me generó esa falla en el producto final de una ejecución que yo haya hecho. Y en la conciencia metalingüística para los niños entre los 5 o 4 y 9, 10 años. Y es esa capacidad que yo tengo de volver sobre mi lenguaje. Entonces a los chiquitos cuando ya están haciendo ese ejercicio, ustedes le pueden decir, mi amor, mira, esa es tuata. Y ellos les van a decir, no, eso es tuata, es estatua. Eso es proceso metacognitivo. Eso es volver metalingüístico. Eso es volver sobre mi lenguaje y entender que hay algo que está mal y que está desordenado. Eso lo hacen los pequeños. Los grandes, ¿qué hacen? Ver que voy en plural y de un momento a otro me pasé a singular.
ver que estaba hablando en femenino y pasé y tuve un sustantivo en masculino y no me combina. Ver cómo en un ensayo, ya para los más grandes, estoy utilizando conectores inadecuados, porque lo que quiero es una causa-efecto y lo que estoy haciendo es una suma. Entonces, en vez de decir por lo tanto, pongo además. ¿Sí? Miren cómo es, cómo va evolucionando desde la estuata a los conectores lógicos para construir un texto complejo. Eso es lo que trabaja el fonoaudiólogo en términos de los procesos de lectoescritura y pensamiento, que teóricamente se llaman habilidades psicolingüísticas, la relación entre mi pensamiento y mi lenguaje. En pensamiento lógico, cuando yo tengo estas dificultades en pensamiento y lenguaje en mis habilidades psicolingüísticas y no las trabajo a tiempo, que es cuando yo veo al niño que les decía no comprende lo que lee, que a pesar de que acaba de leer no es capaz de ubicar la información dentro del texto, que a pesar de que acaba de leer que el protagonista se contentó con el malo y ya no es malo, la causa-efecto ahí no existe, el niño no puede, no logra comprender por qué pasó eso. Entonces, no puede responder preguntas al qué, al quién, al cómo y al por qué de una situación tanto literal para los chiquitos como inferencial para los grandes es un motivo de alarma en términos de ver qué está pasando con ese procesamiento aquí adentro. Lo mismo, si yo no soy capaz de expresar en una oración el quién, el qué, por lo menos en los chiquitos, el quién y el qué, ¿sí? Mi mamá me ama, eso es un qué, un quién, mi mamá y qué, me ama. Y en los grandes, muchas estructuras mucho más complejas, ahí yo me tengo que hacer consciente. Si yo le estoy pidiendo a un niño de cuarto de primaria que revise su evaluación porque yo alcancé a detectarle 3 errores y él me dice, no, yo ya le revisé, todo está bien. Ahí hay fallas en los procesos metacognitivos. Ahí el niño no sabe aplicar estrategias de revisión, ¿sí? Y de autoadministración. Entonces, es importante revisar esas habilidades y revisar esas debilidades para poder acudir con estrategias o con intervención directa o con procesos de prevención, dependiendo de las necesidades ya, de la profundidad de la necesidad. A nivel de pensamiento lógico, vamos a tener fallas de análisis y síntesis de la información, ¿sí? Entonces, muy sencilla una falla de síntesis. Es redondo, rebota y sirve para jugar. Una falla de síntesis es que el niño me diga redondo y me diga un círculo o me diga una llanta, porque no atrapó toda la información, la sintetizó para poder entender que estaba hablando de una pelota. Eso con los pequeños. Con los grandes podemos estar hablando de un texto de capítulos, donde en cada capítulo le dan un elemento y él debe luego sintetizar toda la idea y toda la información para dar razón de lo que está pasando en el texto. Encontrar significados y sentidos. Dificultad en el seguimiento secuencial de las instrucciones. Si encontramos eso en aula o si en casa, cuando yo estoy haciendo tareas con mis hijos, yo veo que, ay, bueno, es que hay significados que uno puede encontrar en contexto, ¿sí? Y el niño le da vueltas y le da vueltas, pues que yo no entiendo qué es esto, pero mira, arriba te están diciendo. Cuando el arroz se procesa y se vuelve, no sé, X, es porque ese X, entonces ese X, ¿qué es? Arriba te lo dijeron, era el arroz, pero no es capaz de hacerlo, o sea, le cuesta trabajo a él solito hacerlo y necesita siempre de un apoyo. Yo siempre digo, esa no es la habilidad de mi hijo, esa es mi habilidad, esa no es la habilidad de mi estudiante, esa es mi habilidad que lo está guiando porque su habilidad no está plenamente desarrollada. Entonces, esa dificultad de encontrar significados y sentidos es importante tenerla ahí resaltadita. El seguimiento de instrucciones secuencial, ¿sí? Es importante revisarlo porque puedo tener fallas de planificación, de organización, de comprensión de una secuencia lógica. Entonces, cuando voy a hacer una torta, me va a quedar desastrosa porque no puedo lograr entender que primero mezclo los líquidos y luego mezclo los sólidos y luego ahí sí hago la mezcla completa, sino que la harina con la mantequilla sin batir, con eso en términos coloquiales, pero eso en términos de una evaluación pues va a generar en un niño unas dificultades
ya de dar respuestas adecuadas. Puede que sepa, pero si tiene fallas en ese seguimiento secuencial, que es pensamiento lógico en últimas, pues vamos a tener debilidad. Fallas en la comprensión inferencial, que es lo que nos pasa cuando no podemos entender las claves que nos da un texto, entonces no entendimos que estaban enamorados porque no lo leímos claramente. Fallas en la composición textual, que es yo quería decir que, pero cuando lo escribí, esto es una cosa que no sé qué fue lo que dije, algo pasó en ese proceso de pasar de aquí a aquí, y es algo que es muy evidente en clase con los niños. O es algo que es muy evidente cuando los papás acompañan a los niños en las tareas. Bueno, ¿qué entendiste? Ah, no, que los seres vivos son los animales, las plantas y las personas, y los no vivos son los que no tienen vida. Perfecto, ya lo sabes, ahora escríbelo. Escribió algo que nada que ver. Ahí tenemos que revisar qué está pasando porque no a veces dicen, no, es que para escribir es negado. No, eso es un proceso neurológico. Eso es un proceso que tenemos que hacer para que nuestro pensamiento fluya a través de nuestro lenguaje y eso es una capacidad que todos podemos desarrollar y que si no se está desarrollando es porque algo está pasando en el camino y es importante revisarla. Y a nivel de lógica volvemos a las habilidades metacognitivas complejas, em, complejas en el sentido de poder hacer esos análisis de los procesos secuenciales que llevan una carga más inferencial, la producción y la comprensión textual en términos ya de hacer análisis que me permitan a mí identificar cómo escribe ese escritor. No es cómo escribo yo, sino ese escritor, cómo escribe yo, cómo lo puedo copiar. Ah, él siempre empieza hablando del personaje principal y como que él se devuelve en la historia del personaje a ver quién era y cómo nació y tal. Ve, yo me voy a copiar de esa estrategia. Eso es la lógica compleja de la producción y la composición de la comprensión textual. Y pues obviamente todo esto sumado nos va a generar fallas en el pensamiento crítico, que es la capacidad que yo tengo de asumir posturas, porque si no he entendido lo anterior, pues no tengo un piso que me permita tener mi postura para luego yo pasar a una postura, entender la postura de lo que estoy leyendo, de lo que estoy escuchando y asumir un punto. Y pues el pensamiento complejo menos nos va a, a generar. Yasmín, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, gracias, Mónica. No, fantástico todo lo que tú nos estás contando en este momento y sí quise, con base en eso que tú estás hablando, hacer esta pequeña intervención que no es costumbre, pero me parece importantísimo. Nosotros desde el área desde el aula, en el aula, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, detectamos las dificultades que están presentando los niños, qué es lo que está causando valga la redundancia, esa dificultad que tiene para poder avanzar en su proceso. Nosotros las detectamos. Algunas las podemos detectar, otras no, porque son muy sutiles y de pronto en la medida que pasa el tiempo ya se viene a no sé, a hacer más visibles esas dificultades. Mi intervención va a lo siguiente, la importancia que hay en cuando se detectan esas dificultades, que podamos hacer la intervención que se solicita y desde casa que podamos también tener ese apoyo. A veces arremetimos contra los niños porque no pueden hacer ciertas cosas y no nos damos cuenta que es que requiere fortalecer habilidades. Me parece importantísimo todo lo que tú estás diciendo y me parece importantísimo que yo pueda decirlo porque a veces en los chicos grandes estamos detectando serias dificultades de comprensión lectora, por ejemplo, serias dificultades para producir textos porque no se revisó cuando debía ser el proceso. Entonces, digamos que quería, porque me parece fabuloso todo lo que tú estás hablando, Linda. quería decir y hacer este aporte. Entonces, pues, te doy la palabra, sigue, discúlpame por haberte Tranquila, no. interrumpido. Eso Gracias. nos da mucho pie, gracias Yasmín a ti, eso nos da mucho pie para hablar de lo siguiente. Y es que estas habilidades, como muy bien lo dice Yasmín,
no son, digamos que estas debilidades no son culpa del niño, ¿sí? No es que el niño no quiere. A veces tenemos niños que no les gusta leer, pero pues vamos a casa y la estrategia, digamos que la estrategia em, de recreación es o el juego, el videojuego o la película. Pero hay muchas estrategias de recreación como la lectura de libros, ir a una biblioteca, ir a la feria del libro. O sea, genial pensar ahorita como familia, bueno, ¿cuántas ferias del libro hemos llevado a nuestros hijos? ¿Cuántos libros les hemos regalado en la vida? Y a veces hay papás que me dicen, ay, pero profe o doctora o Moni, yo me llamo Moni, así me bautizan, entonces Moni. Em, ¿Qué hacemos que no le gusta leer? Aquí había una niña que la psicóloga le decía, mira, te traje este libro y la niña lloraba. No quiero leer. Y una niña grande de 13 años. No es tarea del fonoaudiólogo motivar en términos de hacer lo que no se hizo antes, pero sí se puede. Y yo les cuento, podemos llevar a los niños a que se enamoren de la lectura cuando vemos cuáles son sus gustos. Ella llegó con una tarjeta, con una cosa de Mujercitas, de esa serie, película. Y yo, ¿te gusta? Sí. Ah, ¿y te viste la película? No, no me la he visto. Y yo, mírate la película. Llegó y se vio la película. Y me dijo, ay, me encantó la película. Y yo, ay, pero la película es un resumen aburrido del libro. No te lo puedo creer. La película, para mí la película, nada que ver, amiga. Para mí el libro es buenísimo porque entonces te cuenta de cada hermana y te dice, y como yo necesito que compres un libro, entonces, para empezar a leer, entonces vamos a comprar Mujercitas. Al principio no fue fácil, pero empezó a engancharse y ahora ya es otro tema. ¿Qué hacemos también con los niños? No les voy a poner a leer el libro de plan lector. No voy a hacer eso. ¿Les gustan los youtubers? Sí. Vamos a conocer a este y a este. Ah, ellos han escrito libros, los Compas, Trolardi. Empecemos a leer. Y yo llego acá de pronto con el libro o algún niño me llega con el libro y lo leemos entre todos. Ay, yo quiero ese libro. Ay, a mí me gustó ese libro. Entonces, fíjense que es empezar a modelar, pero eso es tarea de casa. Entonces, tenemos que empezar a tener más cercanía con los libros, tenemos que empezar a tener más cercanía con las actividades como, yo sé que un videojuego es chévere, es divertido, pero es mucho más ganancioso para nuestros hijos sentarnos a jugar un juego de mesa, ¿sí? Es mucho más ganancioso para nuestros hijos em, discutir una película, ¿sí? Es mucho más ganancioso para nuestros hijos que nos sentemos a hablar de temas y no que nos sentemos a ver televisión o a jugar videojuegos. Entonces, o que los dejemos solos con el aparato para que ellos se distraigan solos. Entonces, esas son cosas que tenemos que, de pronto, cada uno hace su insight, porque pues cada familia es un mundo, pero sí es importante que revisemos eso. Ahora que estamos en la moda de la tecnología, pues yo diría que no deberíamos estar a la moda, sobre todo con nuestros niños. Algo muy importante de estas habilidades, y es que estas habilidades, a veces lo que decía Yasmín es cierto, los profesores no las detectan, pues tengo mínimo tengo 18 o 20 niños en un salón, a menos que sea ya un colegio totalmente en una estructura distinta, pero mínimo tengo esa cantidad de niños en un aula. Y no es fácil detectarlos a todos, pero ¿qué pasa? Cuando mi mamá se sienta conmigo y me explica lo de los seres vivos y no vivos, y yo le digo lo que entendí, pero cuando lo voy a escribir no puedo escribirlo, mi mamá ya lo detectó, mi mamá ya se dio cuenta. No es responsabilidad del profesor, es una corresponsabilidad. Profe, yo cada vez que le estoy explicando a Mónica algo, ella me lo dice bien oralmente, pero vaya y dígale que lo escriba y escribe todo lo contrario. Me preocupa. Eso es importante, que los papás también se involucren en esa detección porque ellos están al uno a uno con sus hijos en una estudiada de matemáticas, en una tarea de español, ¿cierto? En un trabajo en grupo, o sea por este medio, o sea en casa, uno los está mirando cómo hacen las cosas. Cuando les saco un Lego y veo que
las instrucciones no, y me toca o el papá sentarse al lado y ayudarle porque no sabe leer las instrucciones a pesar de que las instrucciones son visuales. Esas cosas en casa son más fácilmente perceptibles. Entonces, si ustedes imagínense esta diada, colegio, casa, ayudando a nuestros hijos a detectar sus debilidades desde un principio, pues la FONO no existiría en términos de intervención, pero sí de apoyo a estrategias dentro del aula, de la casa, para que nuestros niños mejoren esas habilidades. Entonces, sí es un trabajo de corresponsabilidad donde el colegio tiene una responsabilidad, pero la casa tiene una alta responsabilidad porque mi hijo estuvo durante un año con la profesora Yasmín, pero al otro año está la profesora Eliana, que es nueva en el colegio y no lo conoce. Entonces, yo mamá sé que mi hijo tiene estas debilidades y de una cita le cuento, profesora, cuando yo estudio con Mónica, mire todo lo que me pasa. Entonces, por favor, revisémoslo. Algo que alguna vez una profesora cuando yo estaba estudiando decía, ustedes tienen que luchar mucho con la sociedad porque la comunicación no duele. Los problemas de lectoescritura no duelen. Entonces, cuando a mí me duele un diente, ¿qué hago? Pues me voy corriendo al odontólogo. Pero si no me está doliendo, no veo la necesidad de ir. Estas habilidades no duelen en términos físicos, pero en términos del desgaste emocional, académico, que genera dejarlas pasar, duele más que un dolor de muelita. Entonces es importante que tengamos conciencia de esto porque es una cadena, desde la articulación hasta la parte lógica, cognitivamente hablando en términos complejos, es una cadena que podemos detener. Entonces, esa es la importancia que yo creo que Yasmín le vio y que pues tenía toda la razón y era un muy buen aporte que podíamos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya aquí para concluir, jugar es la clave y jugar siempre, el lenguaje es de jugar. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto se reúnen en familia con los grandes, primos grandes, tíos grandes y ahí está lloviendo, no pudimos salir. Venga, juguemos stop. Eso es jugar con el lenguaje. El hecho de que yo tenga que pensar en todas las palabras de diferente categoría que empiecen por la P, eso no es fácil. Y eso es una habilidad cognitiva muy alta que se llama una función ejecutiva de fluidez verbal. Si yo me pongo a jugar con mis hijos, eso lo que les estoy ayudando en ganancia cognitiva es mucho. Entonces, ¿nosotros a qué jugamos? A actividades de audición, de percibir sonidos, de discriminar sonidos, de recordar sonidos. Entonces, yo a veces les pongo en el computador sonidos de animales y les tapo la pantalla. ¿Qué está sonando? ¿Qué les suena? ¿Cuál sonó primero en memoria? ¿Cuál presenté segundo? ¿Cuál presenté tercero? Eso lo podemos igual hacer en casa. Percepción a nivel visual. ¿Cómo percibo yo los conceptos en la tridimensionalidad? Yo le puedo decir a mi hijo, ve y te haces en la fila. Y el chiquito de los 6 años fue y se hizo en la fila. Quedaste de primero, de último, de último. Bueno, ahora pasemos a la hoja en blanco y preguntémosle en esa fila quién está de primero y quién está de último. Eso es totalmente diferente en el análisis visual. Entonces yo lo comprendo en mi tridimensionalidad, pero cuando lo paso al plano, ya la cosa cambia. Entonces, eso lo debemos hacer y trabajamos con ellos. Discriminación de acciones. ¿Cómo lo hago? Leyendo textos y mirando las imágenes y narrando lo que veo ahí y pidiéndole al niño que narre conmigo. Y ya en el adulto, en el niño grande, en el estudiante grande, esas mismas secuencias y esas mismas actividades las debo hacer pues de manera más compleja. A nivel de movimiento, lo mismo que en la tridimensionalidad. Reconocer los conceptos, nosotros trabajamos a través del movimiento, el reconocimiento de conceptos espaciales, la formación tridimensional de conceptos. Entonces, agachado, sentado, parado, esos son conceptos cualitativos, ¿sí? Da 5 pasos, brinca 6, sáltate un aro, esos son conceptos cuantitativos. Hazte de primeras, hazte de últimas, esos son conceptos ordinales. El que llegue primero, el que llegue después, el que llegue antes, el que llegue después, esos son conceptos temporales. Entonces, eso lo trabajamos mucho a nivel de fono. Estas son actividades que trabajamos mucho nosotros con juegos espaciales, con lectura,
modelamos mucho, la idea es que se pueda hacer una lectura familiar, una lectura por hobby, lo que yo les decía ahorita con el libro de Mujercitas, con los libros de los youtubers que son hasta interesantes. Escribir las invitaciones. ¿Quieres tu fiesta de cumpleaños? Sí, escribir la invitación. Ay, es que no tengo que regalar en Navidad. Hazle una carta a cada miembro de la familia. Y cuando ya vayamos superando eso, pues hazle una historia a la abuelita, hazle una historia al tío. Apoyemos la escritura de los diarios. Ese tipo de cosas nos pueden ayudar bastante. Juegos de memoria, juegos de relaciones, que escuchaste, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho a identificar los sonidos del lenguaje. En pensamiento, juegos de armar, de crear, de ordenar, de planear, todo lo que sea construcción con un fin, con un objetivo claro, es muy importante. Y los juegos de lógica, sudokus, pistas, acertijos, juegos matemáticos, eso es algo que debemos hacer tanto en el colegio como en la casa, ¿sí? Porque yo puedo trabajar secuenciación y seriación de una manera muy lúdica, pero cuando voy a complejizar para grados más altos, entonces ya lo vuelvo un poquito más acartonado, pero los sudokus son una herramienta súper chévere que podemos hacer con imágenes, con figuras y pasarlo a números. Entonces son estrategias que nos sirven mucho en casa y en colegio. ¿Y qué les recomiendo? Sigan jugando, o sea, jugar es la clave y jugar en todas las etapas de la vida. Juegos de mesa, películas, discutir. No es solo ver la película, ¿cómo te pareció? No, es que ya nos vimos la saga y eran tres, pero es que ¿no te parece que esta fue un poquito más flojita? Pero yo esperaba que el protagonista hiciera tal cosa, ¿tú qué esperabas? Ah, no, sí, no, pero cuéntame cómo te pareció el otro personaje. O sea, a veces como que salimos y lo que discutimos es, ¿estaban ricas las palomitas? No, el contenido de lo que vimos. Además, necesitamos que nuestros niños tengan discernimiento, tengan la capacidad de ver en eso que yo estoy viendo con qué me quedo y qué tengo que desechar, qué me sirve y qué definitivamente fue distractor y ya lo dejo ahí sí dentro de la sala de cine. Entonces es importante que eso ocurra en las interacciones con nuestra familia, con nuestros profesores, porque a veces nos pasa que yo a veces pago para que mis hijos un viernes tengan tarde de cine porque es no sé, es el día del niño, pero pues que el profesor detenga no solamente a presentar la película, sino a discutir con ellos, a contarles, miren, a mí me gustó esta parte de la película porque me hizo reír mucho tal cosa, de pronto los niños no se dieron cuenta que eso era una broma y ellos se aprenden de ese modelamiento. Lo mismo los papás, juegos al aire libre. Importante eso porque aprendo a leer mi espacio, aprendo a leer mi ambiente, aprendo a moverme, aprendo a ser estratega dentro del movimiento conjunto, dentro del grupo y pues compartir libros, empezar a tener esa cultura de regalar libros, leer libros en familia, compartir libros, es supremamente importante. Entonces, no sé si hayan preguntas, dudas, aclaraciones, si quieran que amplíe sobre algo. Pues mira, Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Dice, si el niño al hablar comienza a tartamudear, él dice que lo hace para organizar las ideas que está dando a conocer. Yo bloqueé el micrófono, no estoy bien. Bueno, hay etapas, ¿sí? Hay una etapa muy natural del tartamudeo y es de los 4 a los 6 años. Y es cuando la velocidad del pensamiento va más rápido que la velocidad del habla y los niños empiezan eh, eh, y no salen del aire. Entonces, ¿qué es importante? Darles la tranquilidad de la estrategia. A ver, no más porque esas son muletillas que nos quedan de adultos. Entonces, estamos exponiendo, como les estaba diciendo, son muletillas que nos quedan ya como adultos. Entonces, la idea es que am, lo que hagamos sea darle tranquilidad al niño, porque eso estresa, el no poder decir claramente lo que yo quiero
Eso estresa, entonces cálmate, mi amor. A ver, respira profundo, piensa lo que me quieres decir. Listo, ya, dímelo. Que quiero que me des un poquito de helado del que compraste, que está en la nevera y que yo miré y tú y no tenía que verlo. Y además le dan a uno toda una estructura larguísima. Entonces, primero, ves que él sí lo podías decir. Entonces, cada vez que me quieras decir algo, te calmas, respiras profundo, lo piensas y ahí sí me lo dices completo. Lo mismo en la lectura, familia. Eh, eh, ni, eh, Léelo primero, míralo, revísalo y ahora sí velo leyendo. Entonces, primero hacer una pesquisa, encontrar qué palabras yo veo largas. Eso los niños necesitan hacerlo. Si nosotros de adultos lo necesitamos a veces hacer, pues mucho más los niños. Em, Esto está muy chévere. Yo al mío le regalo cómics de animes. Esas son cosas divertidísimas que a ellos les encantan. Yo también a uno de los míos le regalo eso. Dice acá, buenas noches. Lo del tartamudeo es similar a repetir lo que dice cada vez en una charla. No, el tartamudeo se identifica por bloqueos o extensión de sílabas o repeticiones de partes de palabras. Cuando ya es patológico es cuando encontramos personas que dicen cosas como palabras. Entonces ahí hay un bloqueo y una repetición del ¿sí? Em, Hay mucha muletilla que extiende el tiempo para poder hablar. Eso en los adultos. En los niños también sucede, pero no hay bloqueos tan evidentes. Es más como es eso es lo que sucede con los niños. Cuando ya yo repito todo, pues ahí puedo estar teniendo una dificultad para procesar la información que estoy diciendo, entonces me toca repetir todo porque no leo que ya lo dije y que no necesito volverlo a repetir. Es de preocuparse si aún hay palabras que pronuncia mal, aunque pueda corregir y decirlas correctamente. Sí, porque puede tener la habilidad de decir los fonemas aislados, pero en la cadena hablada, eso se llama inteligibilidad. En la lectura, en la escritura se llama legible o ilegible el texto, en el habla se llama inteligible o ininteligible. Y si su habla es ininteligible, sea en un nivel muy leve a un nivel alto, a pesar de que tenga los sonidos, es un TSH. No fonético, es decir, que ya tienen los sonidos, no es que estén ausentes, sino que no los puedo decir en la cadena hablada espontánea. Hay unos libros de unos youtubers que a los niños les encanta. Yo le compro esos a mío como libros sobre el deporte. Eso está perfecto. Es que eso es lo que hay que hacer, buscar las motivaciones de nuestros hijos. Mm, ¿Hay alguna guía para saber, dependiendo la edad, qué habilidad deben tener? Sí, las escalas de desarrollo nos ayudan a mirar como no es exacto, pero yo puedo googlear, como dicen ahora, escalas de desarrollo y miro, ya debería estar brincando, ya debería estar haciendo. Eso es, digamos que es un estándar. De pronto mi hijo no corra tan rápido o no lea las 125 palabras que tiene que leer, pero si está en 110, pues estoy cerquita, ¿sí? Tampoco es una máxima única. Em, y si quizás un niño se traba o tiene muchos nervios al momento de hacer presentaciones, ¿hay alguna recomendación? Sí, enseñarlo a relajarse, enseñarlo a respirar, practicar mucho la presentación para que cuando llegue allá al frente ya la tenga casi de memoria y no tenga esos bloqueos, pero es natural. O sea, créanme que aquí es fácil porque no los veo, pero estar delante de personas para un adulto genera un poco de ansiedad, pues para un niño más, para un estudiante más. Entonces es darles la seguridad a partir del dominio del tema y del dominio de su exposición. Entre más seguro esté un niño de lo que ha preparado y de lo que ha estudiado, menos debilidad va a tener al momento de presentarlo. ¿Cuál sería la corrección de esa dificultad sobre la inteligibilidad de las palabras? Acuérdense lo que yo les decía en la presentación, modelarles visualmente
repetirles auditivamente lo que ellos dicen. Me dijiste malaca y es maraca. ¿Cómo es? Maraca. Ah, bueno, entonces digámosla 10 veces. Maraca, maraca, maraca. Y cada vez que lo diga, hay que corregirlo. O sea, esto, por eso yo les decía, es de los procesos un poco más tediosos para un niño, porque es solo corregirle, 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 corregirle. Mostrarle el error y corregirle, mostrarle el error y corregirle. No es, estás hablando mal. No, así no se dice, no. Es corregirle en términos de, mira, me dijiste moleno y es moreno. Ojo, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo es? Revísate. Y ahora, ¿qué hago? Corrijo. Pero y háblame bonito. Diga, a los niños hay que enamorarlos así, háblame bonito. Tú hablas bonito, pero me puedes hablar más bonito. Es diferente decirle así no es que te estás equivocando, es que tú no me hablas claro, es que yo no te entiendo, porque eso es frustrante, ¿sí? Entonces, eso. ¿Y qué actividad se podría aplicar para favorecer la pronunciación de la R? Hablarles claro, modelarles. em, Sobre todo eso, hablarles claro, modelarles, pero ya cuando hay instaurada un TSH, un trastorno de los sonidos del habla, pues ya necesita proceso de intervención terapéutica. Bueno, aquí no están saliendo más preguntas. Entonces, Yasmín, yo creo que por el lado de fono, si hay más, me las hacen llegar y yo hago llegar las respuestas. Yo tengo una pregunta, querida Mónica, fantástico todo esto. ¿Hay alguna incidencia en la comunicativa, en la parte del lenguaje, en los chicos y todas estas habilidades que se deben desarrollar desde el área de fonoaudiología? ¿Hay alguna incidencia una afectación de pasar mucho tiempo en los dispositivos electrónicos o conectados a actividades en este sentido? Quisiera que nos aclararas un poquitín esa parte, te lo agradezco. Sí, señora, hay una incidencia significativa en las habilidades comunicativas. Son niños que prefieren establecer contacto visual con una pantalla que con los ojos de su interlocutor. Son niños que son más callados, menos expresivos. Y eso es digamos que eso es una cadena, ¿no? En donde comunicativamente hay dificultades significativas, pero también a nivel de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ¿qué necesita nuestro cerebro para aprender? Luz, sonido y movimiento. Pero la luz, el sonido y movimiento deben estar dadas de una manera, eso es como inyectar un antibiótico. El antibiótico yo no lo inyecto rápido, debo inyectarlo despacio. Asimismo, esos estímulos deben presentarse de una manera pausada, tranquila, para que el niño los logre procesar y ser adaptativo ante esos estímulos. ¿Qué pasa con un juego? Que cada fracción de segundo tiene cambios de luz, cambios de movimiento y cambios y sonidos que activan. Pitos, luces, movimiento. Pitos, luz, movimiento. En 10 segundos un niño ha tenido una ráfaga de luz, una ráfaga de sonido y una ráfaga de movimiento que no permite que mi cerebro madure y que procese de manera adecuada esos estímulos. Así funciona mi cerebro, pero en una, digamos que en una velocidad distinta porque mi cerebro tiene que procesarlo. Un videojuego no deja que el cerebro procese un videojuego, lo que hace es que el cerebro siga dependiendo de esos estímulos para mantenerse atento. Por eso los niños con déficit de atención, con hiperactividad, a veces uno le dice a los papás, mira, tu hijo es hiperactivo. Ay, no, doctora, yo no le creo porque mire que él se pone a jugar y él no lo mueve nadie de esa silla. Pues claro, porque es que su cerebro está siendo inyectado con una droga que es adictiva, que se llama ráfaga de luz, ráfaga de sonido y ráfaga de movimiento, que no le permite desprenderse de ahí. Entonces, además ahí todo el tiempo hay fallo, ¿no? Y murió otra vez y entonces tengo que volver a revivirlo. Hoy fallé otra vez, entonces tengo que volver. Y eso se convierte en una falla a nivel de aprendizaje porque no tengo mi atención robusta, no tengo mis habilidades lingüísticas y comunicativas robustas, no tengo mi memoria robusta porque no he tenido que
exponerla a eso, solo la he expuesto a ráfagas de luz, sonido y movimiento que no me están generando ningún aprovechamiento a nivel cognitivo. Pantallas, no se deben presentar pantallas hasta los 7 años. El televisor no es tan, digamos que no es tan grave. El problema de la pantalla no es la pantalla en sí, el problema de la pantalla es lo que ven en la pantalla, ¿sí? Mis niños pueden ver una canción, ¿sí? Los pequeñitos, una canción como cabeza, hombros, rodillas y pies, que le estoy enseñando las partes del cuerpo. Ya vio la canción, ahora solo se la pongo, ¿sí? Pero pues si yo para entretener a mis hijos les descargo juegos, les descargo otro tipo de material que no es tan didáctico, sino es más de entretenerlo, pues lo que estoy haciendo es dañando su proceso cognitivo. Bueno, yo quería ahí hacer una pequeña intervención, Mónica. Bueno, primero quería ofrecer disculpas a las familias que tuvieron dificultades para ingresar. Nosotros estamos grabando la charla y se las haremos llegar para que puedan tener toda la información de lo que se ha hablado el día de hoy. ¿Listo? O nosotros les hacemos llegar esa parte. Sé que estamos un poquito demorados, tu tema está fantástico. Nos hace falta la intervención desde terapia ocupacional. Entonces, pues, quiero contarle a los papás que nos demoraremos un poquitico porque yo la verdad sí quiero que tengan toda esta información tan importantísima porque eso nos ayuda y nos fortalece nuestra labor con los niños y nos permite tenerlos en cuenta desde todos los puntos de vista. Entonces, Mónica, no sé qué más o si le damos paso a Leanita, tú dirás. Le vamos a dar paso a Liana porque aquí ya hay preguntas interesantes que ella las va a responder. No sé si mejor que yo, no, mentiras, las va a responder mejor que yo. Dice acá, si mi hijo se conecta 5%, me imagino que de tiempo al mes a las pantallas, porque es tan hiperactivo y distraído. Es una muy buena pregunta porque hay condiciones que nos hacen hiperactivos o hipoactivos, distraídos o dispersos. Entonces de eso les va a hablar con mayor autoridad Eliana. Entonces yo los dejo con Eliana y muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por el espacio y cualquier cosa que va a sus órdenes. Espérate, dejamos de compartir. Listo, ya viene Eliana. Buenas noches, ¿me están escuchando? Ya activé el audio, pero no sé si me están viendo pantalla. Sí, sí te estamos viendo y te estamos escuchando, Eliana, gracias. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, yo ya me presenté, mi nombre es Eliana Moreno, para los que ingresaron un poquito más tarde. Interesante la charla de Mónica, interesante también que va a tocar un poquito acelerar algunas partes que ella ya mencionó, obviamente, pero pues como les decía Mónica, nosotros somos un proceso integral. Entonces, cuando se hablan de habilidades o en este caso a veces de dificultades de aprendizaje, sí es importante conocer qué trabaja cada área, porque desde allí también arrancan los procesos de estimulación o intervención que podemos hacer con estos niños en edades muy tempranas y ya cuando ellos ya son un poquito más grandes. Entonces yo voy a hablar desde la parte de terapia ocupacional y lo primero que quería contarles es
que muchas veces, y todo lo que nosotras decimos es partiendo de la experiencia que uno tiene en esta labor. Yo llevo ya 10 años trabajando en diferentes instituciones educativas, jardines, colegios, aquí en el consultorio. Y hay algo que me parece curioso y es que a veces los papás, y es normal, se niegan a entender cuando mi hijo tiene una dificultad. Y nos ha parecido curioso que a veces nos dicen, es que es su estilo de aprendizaje. Entonces, claro, yo puedo ver un niño con una inquietud, pero si la inquietud no afecta el proceso, digamos, en aula o de aprendizaje, valga la redundancia, yo ya no estoy hablando de un estilo de aprendizaje, sino una dificultad en el niño. Cuando yo hablo de un estilo de aprendizaje, estoy mirando que mi hijo puede tener habilidades más en un canal sensorial que en otro para captar la información. Entonces, nosotros trajimos aquí solamente 3, que son los niños que aprenden, por ejemplo, desde la parte visual. Y cuando yo aplico pruebas, por ejemplo, para evaluar a este tipo de niños, uno se da cuenta que estos niños puntúan muy alto en habilidades para el dibujo, en habilidades en memoria cuando copian modelos y los recobran, en habilidades cuando yo paso las pruebas de memoria visual y el niño retiene una mayor cantidad de información. Ahí yo hablo que el niño tiene unas habilidades en esta parte visual que pueden empezar a afectar positivamente en el aula y que yo puedo engancharme desde ahí para aprender o para enseñarle al niño desde esas diferentes o desde estos diferentes contextos, no solamente en aula, sino también en casa. Si yo sé que mi hijo tiene mayor habilidad visual, pues ahí, como dice Mónica, yo voy a presentar elementos visuales que le permitan al niño acceder. Entonces, no solamente los libros, porque el niño puede leer, pero hay libros que vienen con imagen. Entonces son los libros que se abren. Entonces, si el libro se abre y yo también estoy activando el canal auditivo y visual del niño, pues el aprendizaje se incrementa porque yo estoy trabajando sobre su canal sensorial que le permite al niño mayor retención de información. Entonces, estos niños se aprenden por memoria fotográfica. Son niños que desde muy pequeños la parte visual les ayuda y aprenden, por ejemplo, los números. Entonces, de pronto a veces no los asocian auditivos, sino tú se los muestras visual y el niño lo tiene. Pero si tú le dices el 3, píntame el 3. ¿Pero cuál es este y se lo muestras? Ah, este 3. Entonces, visualmente el niño tiene mayor recobro de información. Entonces, ellos trabajan más mapas conceptuales, más esquemas, más gráficos, cuando el canal del niño es más visual. Si este chiquito es auditivo, generalmente los niños auditivos hablan mucho y a veces no se callan nunca y les cuesta mantener o respetar el turno conversacional. Yo les digo a ellos, sobre todo que tengo varios así aquí, les digo, mi amor, es como cuando tu mamá va al banco, ella no se pasa por delante de una fila, porque lo mismo pasa con el habla. Yo tengo que esperar el turno y levantar la mano para. Hay niños que no se regulan desde acá. Entonces, aunque eso es una habilidad en algunos niños, también se vuelve un proceso o una dificultad en un aula, porque hay niños que hasta dictan las respuestas. ¡Ay, era la C! Entonces empiezan a verbalizarlo todo, pues obviamente en un aula van a tener afectaciones. Sin embargo, los niños que son más auditivos, pues son niños que hablan mucho y reciben mucho la información por este canal. Los niños que nos dicen las papás, es que escuchó 2 veces la canción y se la sabe de memoria, o los niños que aprenden rápidamente inglés viendo películas o también a través de la música o que el papá me está hablando. Entonces, estos niños tienen más facilidad para aprender idiomas, las lluvias de ideas verbales les ayudan mucho, los debates, las discusiones, los seminarios. Por eso Mónica insistía mucho en que no solamente es quedarnos con lo que vimos, sino preguntarle al niño qué piensa de lo que vio. Sí, entonces sí es importante activar los diferentes canales, pero entonces esto está muy relacionado con los estilos de aprendizaje o de las formas o los métodos que yo puedo usar para enseñarle a mi hijo diferentes habilidades. Y la última está la más evidente, que es el kinestésico. Y ahí es donde a veces tenemos a los papitos que no se percatan muy fácilmente de entender cuando mi hijo tiene dificultades porque es muy inquieto o cuando está aprendiendo por ese canal. Entonces, los niños que aprenden por el canal kinestésico son niños que generalmente aprenden muy temprano habilidades manipulativas. Nosotros tenemos niños de 2 añitos que arman rompecabezas más complejos de los comúnmente, porque tienen muy buenas habilidades en la parte de construcción, porque tienen habilidades desde muy temprano, motoras desarrolladas. Hay niños que a los 2 años saltan en un pie y tenemos niños que de 5 años no saben saltar en un pie. Entonces, estos niños kinestésicos, todos los canales motores se activan muy tempranos y podemos decir, es una habilidad del niño. Pero ¿cuándo es una dificultad? Cuando el niño se está moviendo demasiado, que está afectando incluso actividades como la alimentación. O sea, no es que mi hijo se tenga que parar 50 veces cuando está comiendo,
Porque hay niños que, inclusive tengo papás que me dicen, no, yo lo persigo como el avión, parezco un helicóptero tratando de darle la comida y el niño dándole vueltas a todo el comedor. Entonces, cuando mi hijo no logra esa regulación en su actividad motora y eso empieza a dificultar las actividades de la vida diaria inicialmente, que es lo que vemos en casa, lo lleva a una reunión y se brinca los muebles del familiar y el familiar ya no se lo aguanta y ya no sabe cómo sentarlo. O sea, el niño ya está teniendo problemas porque su regulación motora no le da. Otros tenemos en cine y este chiquitico se mueve un montón y los papás me dicen, no puede ver una película completa. Y si la ve, está en todas las posiciones habidas y por haber, pero nunca está en una sola postura. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ¿es un canal de aprendizaje para el niño o se está volviendo un canal que no le facilita el aprendizaje porque está dificultando el proceso en las diferentes esferas donde el niño se está desenvolviendo? Por eso hablaba de los canales de aprendizaje. ¿Qué son las dificultades? Como Mónica ya lo tocó, esas dificultades son procesos que empiezan a repercutir en habilidades en los niños. Entonces, lo más evidente siempre van a ser los problemas de habla. Mi hijo no habla claro, mi hijo no entiende lo que lee, mi hijo se dispersa con facilidad y no sigue instrucciones, eso es, digamos, lo más claro, pero esas afectaciones que empiezan a hacer en la parte de ejecución de las actividades empiezan a permear las habilidades académicas. Entonces a mi hijo le está yendo mal en la parte de escritura, a mi hijo le está yendo mal en la parte de lectura, le va mal en las habilidades de matemáticas, entonces nosotros ya damos, si la dificultad está afectando esos procesos académicos, nosotros tenemos que prestar atención qué es lo que afecta ese proceso en los niños, cuál es la raíz de esa dificultad, si nosotros como familia podemos aportar en ese proceso o somos los que estamos generando que ese niño tenga esas debilidades y en dado caso, pues ya empezar a trabajar con algún especialista en el área de lenguaje, en el área de emocional, que es la psicóloga, o en el área motora, como nos dicen a nosotras, que somos las terapeutas ocupacionales. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando hablamos de dificultades en los niños? Que hay unas causas internas y hay unas causas externas. Entonces, las causas internas obedecen a factores, por ejemplo, neuropsicológicos relacionados con el aprendizaje. Un niño con un déficit de atención tiene una dificultad de aprendizaje. Un niño con un retardo cognitivo tiene una dificultad en el aprendizaje porque son unos procesos internos o neurológicos que están interfiriendo en el proceso de aprendizaje de los niños. Entonces, esas son las causas que vienen internas en el niño y que ocasionan dificultades de aprendizaje. Habilidades sin desarrollar. Entonces, así como la deprivación es un problema en los niños, el consentimiento se está volviendo un problema en los niños. Porque es que si yo deprivo a un niño y no le permito al niño un ambiente enriquecido desde edades muy tempranas, generalmente la edad motora del niño es desde los 0 casi hasta los 5 años. El niño necesita moverse para aprender, el niño necesita ir a un parque y ahorita el parque se convirtió en esta pantalla. Entonces yo reemplazo la habilidad motora por esto. Y la base de todo aprendizaje es el desarrollo motor. Entonces tenemos los niños que están deprivados en ambientes que no les favorecen todo el desarrollo al chiquitico, pero también tenemos los papás que nos consienten. Y esto yo no sé cuál es peor, si el que depriva o el que consiente, porque entonces tenemos al papá que consiente y sustituye todo o empieza a quitarle habilidades al niño en relación a que él empieza a terminar la tarea que el niño puede ya desarrollar. Y yo me estoy refiriendo a las actividades, por ejemplo, de la vida diaria. Tenemos en teoría, el niño de 2 años es independiente para la actividad de alimentación porque su cerebro ya maduró y le permite ejecutar la acción tanto de forma motora. Entonces, ¿qué pasa con los papás? Aquí tenemos niños de 5 años donde los papás le hacen avioncito. Entonces, yo sustituyo esas habilidades que el niño ya puede tener y yo empiezo a terminar la tarea o a ejecutarla por él y eso no le va a desarrollar al niño habilidad, porque el niño sí necesita aprender desde muy pequeño a valerse por sí mismo. El aprendizaje no es como lo creen los papás, que yo lo mando al colegio a aprender. ¿Quién dijo, papá? En el colegio se afianzan las habilidades, pero empiezan a desarrollarse en casa y en casa es cuando el niño se alimenta solo, se viste solo. Cuando el niño empieza a ir al baño y a limpiarse, yo tengo papás que ingresan acá a mi consultorio con niños de 9 años y la mamá entra al baño a limpiarles la cola. Cosas que uno no se explica
¿Por qué pasan estas cosas en los papás? Y más que todo, no es porque yo no tenga cosas que decir sobre los padres, no soy machista, pero hemos visto más a las mamás en una sobreprotección con su hijo que no le ayuda, porque eso también deteriora el lenguaje. Entonces, si yo le entiendo y el niño solo me está señalando, yo no le estoy diciendo al niño, habla para poderte hacer entender. El niño llega al salón y allá con la profesora, ¿qué quieres? Está señalando, pero es que él no tuvo la necesidad de hablar porque mamá y papá nos pareció lindo que el niño señalara y no desarrolló la habilidad del lenguaje, del habla. Entonces sí es importante que en casa yo le permita al niño empezar a alimentarse solo, empezar a vestirse solo. La actividad de vestido no es solamente una actividad motora, porque me genera integración bilateral, también me genera resolución de problemas. ¿Qué hace el niño si no se sabe poner el buzo? Ensayo y error. Y ensayo y error. Y el ensayo y error en algún momento lo va a volver un aprendiz para poder hacer el proceso adecuadamente. Entonces yo necesito que desde casa esas habilidades se desarrollen. Y se desarrollan es cuando los papás le empiezan a dar al niño esas facilidades para que el niño solucione los problemas, para que se independice del adulto en una tarea y pueda pues lograr ser efectivo en ese tipo de habilidades que ya pues su cerebro está condicionado para hacer. Los problemas psicológicos o emocionales, claro. Acá llegan varios niños a valoración con problemas de atención. Y cuando tú ya indagas más con el papá, pues hay un proceso de divorcio ahí. Hay un proceso de maltrato en el niño. Hay niños que están solitos ahorita en casa y no hay cuidadores con ellos. Entonces, claro, la atención se puede ver afectada por un proceso emocional. ¿Cómo lo distingo yo? Generalmente los problemas de atención no es que aparezcan en octavo y nunca aparecieron en preescolar. Si mi hijo tiene dificultades de atención, en preescolar a veces no es tan evidente, pero a medida que el niño empieza a crecer y empieza la escolaridad más fuerte, me exigen un nivel de atención mucho más alto. Y ahí es cuando yo veo, no, mi hijo sí tenía fallitas en atención desde muy pequeño, no atendía, no seguía instrucciones, no permanecía en una tarea, aparece una veleta y un ventilador. Tiene problema de atención. Pero ¿qué pasa con algunos niños que, por ejemplo, están en quinto y empiezan a tener dificultades en toda la parte académica? Uno tiene que también con las psicólogas indagar cuando llegan a valoración qué es lo que ocurre en el niño, es su edad, algo le está pasando en el colegio, porque la parte motivacional también hace que la atención decaiga. Y si la motivación no está, pues no hay atención. Y pues el niño empieza a tener dificultades dentro del proceso escolar. Por eso es que cuando un niño empieza a tener fallas, nosotros tenemos que ir agarrando de los profesionales que nos pueden decir, es esto, camina por acá, acompáñalo con esto, esta es la mejor estrategia para. Entonces, los problemas psicológicos también generan en los niños dificultades en su aprendizaje. Y la metodología de estudio ineficaz. Hoy en día, pues en Colombia nosotros nos cogemos de todo lo que está externo y nos encanta venir a aplicar todo. Entonces yo viajé por allá a España y me di cuenta que ese método por allá es funcional y otra. Y vengo y aplico varias cosas aquí y muchas veces eso no está en coherencia con nuestro nivel de cultura, con los niños, entonces eso no les sirve mucho. Y adicional a eso, la educación tradicional de la plana, porque tenemos instituciones que recurren todavía a la plana para aprender, tampoco le ayuda al niño porque yo no estoy desconociendo que hoy en día hay diferentes herramientas para poderles enseñar y que yo también tengo que atender a diferentes modelos de aprendizaje o canales sensoriales que el niño puede empezar a tener y afianzar dentro del aula y pues eso va a ayudar mucho en su aprendizaje. Las causas externas pues son ambientes escolares no apropiados para los niños y la falta de orientación del personal, sobre todo en algunas instituciones donde hay niños que tienen dificultades de aprendizaje, no tienen procesos terapéuticos, pero el profesor tampoco tiene la preparación para abordar a un niño así. Y muchas veces el padre se enoja con el profesor, pero si a uno a veces en la casa el niño no le da, y es uno a uno, el pobre profesor con un niño con dificultades dentro de un contexto donde hay 20, él trabaja con lo que puede, pero muchas veces sí necesitamos empezar a que intervengan otras áreas para ayudarnos a orientar el proceso de estos niños. Ambientes familiares pues desestructurados tampoco le ayudan a los niños, sobre todo en el caso de los que me llegan a mí en terapia ocupacional, no sigue instrucciones. Y el niño sí sigue instrucciones, lo que pasa es que no quiere seguir instrucciones. Y cuando tú entras a mirar, tenemos unas figuras de autoridad que al niño no le son claras. Está la mamá o el papá laxo y la mamá o el papá autoritario. En una misma casa o en diferente contexto, y eso tampoco le ayuda al niño.
porque yo tratando de ponerle límites y el otro, y pues el niño se va a ir para donde mejor me dé, para donde más me guste, para donde me sienta más a gusto con él, que entonces es importante esos ambientes desestructurados o pues que ya no tenemos una familia muy integrada, empezar a trabajar esas figuras de autoridad también claras con los niños. El nivel sociocultural bajo y la pobreza también, pues obviamente genera que estos niños tengan limitaciones. No es lo mismo un colegio aquí del norte que les ofrece una cantidad ahorita el niño ya no es bilingüe, es trilingüe. Entonces tenemos niños acá que saben francés, alemán, inglés y toda una cantidad pero hay otros niños que no tienen esa posibilidad y pues obviamente solamente está el español, o bueno, no hay deportes externos, no tienen la oportunidad de participar en otros tipos de actividades que favorezcan también su desarrollo y la escolarización temprana. Generalmente nosotros tenemos ahorita colegios donde lo reciben muy chiquiticos y eso tampoco le ayuda a un niño, generalmente porque así como la deprivación es un problema, la sobreestimulación también es un problema. Y muchos niños que nosotros sobreestimulamos, sobre todo esas mamás que son ociosas y entonces ya les dijeron embarazo y desde el vientre están poniéndoles música, entonces empiezan a hacer una cantidad de cosas y cargan los sistemas sensoriales de estos niños y pueden empezar a tener problemas, por ejemplo, de inquietud. Antes del año, un niño no debe recibir, por ejemplo, un estímulo de rotación. Entonces, rotación es cogerlo y, por ejemplo, mecerlo así de cabeza o ponerlo en un rollito, porque sus sistemas sensoriales no están preparados pero hay sitios donde de una vez cogen a esos chiquiticos y empiezan la sobrecarga sensorial y pues estos niños van a tener dificultades mucho más adelante. Entonces, sí es importante saber en qué momento yo estimulo y tampoco excederme en la estimulación de los niños porque hay edades para todo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como familia? Los signos de alarma. Y eso es muy importante porque a veces uno los ve y uno no necesita tampoco ojo clínico porque hay cosas que pueden ser muy evidentes al ojo, hay otras que no, pero nosotros también tenemos que escuchar al profe. Porque en últimas, el niño vive 8 horas de su vida, 7 horas, 6 horas con el profesor. Entonces, a veces uno a veces se da cuenta que cuando hace unas reuniones, a veces el papá conoce más al niño y nos ha dejado desconcertadas. Tuvimos un caso de un niño que tenía dificultades sociales en aula, el niño pegaba, el niño se comportaba tremendo, la mamá no lograba entender que le estaban hablando de su hijo y ella desconocía el tema porque en casa no se frustraba, porque yo le daba todo, porque el niño allá no hacía berrinche. Pues porque yo no lo dejaba que el berrinche apareciera, sino le daba lo que el niño necesitaba. Entonces, ¿qué pasó con este niño? Pues obviamente se autorizó una grabación cuando la mamá dijo, yo no las palabras de ella, y las cito textualmente, yo no sabía que mi hijo era un demonio. Claro, cuando ella se dio cuenta del alcance de su hijo, ella quedó desconcertada, está en psicología obviamente, porque yo permití muchas cosas como mamá en el niño y no lo ayudé a regular, ¿sí? No lo ayudé a frustrarse y a entender que no siempre a todo sí. Entonces eso generó pues obviamente dificultades en la participación social del niño y pues en su aprendizaje también, porque era un niño que se negaba a hacer dentro del aula. Entonces es importante que uno empiece a mirar esos signos de alarma y empiece a recurrir a los profesionales que nos pueden también ayudar a detectar y a intervenir de forma temprana. Entonces, los signos de alarma más comunes, pues desde los 0 a los 6 añitos, pues son las dificultades, como lo decía Mónica, que no me voy a extender mucho ahí, y son las dificultades en la pronunciación, en entender órdenes, en entender preguntas. Hay niños que tú les preguntas después de haber leído un texto y te contestan otra cosa diferente. Entonces, lo que decía Mónica, ahí es muy importante y es nosotros tenemos que ser muy clínicos en entender, ¿será que mi hijo no atiende y eso eso es lo que hace que decaiga su comprensión? ¿O es que, es que mi hijo no comprende y realmente eso es lo que está afectando la atención? Por eso es muy importante también determinar en qué áreas mi hijo no le va bien, porque cuando vienen a proceso terapéutico, eso es lo que nosotros analizamos y le decimos al papá, no, tu hijo comprende, pero lo que no tiene es atención. Y como no tiene atención, pues al leer o lee muy rápido y no entiende lo que lee o lee muy despacio y pues hasta que no lea todo el texto, cuando tú le preguntas algo de lo que leyó primero, ¿el niño qué? Le toca volver otra vez al inicio para volver a releer y entender qué es lo que me están preguntando. Entonces, estas dificultades de lenguaje son evidentes en edades tempranas y sí hay que empezar a abordarlas, que eso está más relacionado con el lenguaje. Las habilidades de motricidad gruesa también son muy evidentes, entonces son niños que a muy temprana edad tú sabes que no participan en actividades, por ejemplo, deportivas. Entonces, uno lo quiere meter en alguna actividad y el niño no quiere.
No le gusta. ¿Será que no le gusta? ¿O será que él sabe que no es bueno para? Entonces se cae con facilidad, no tiene buen equilibrio, se demora en coger la bicicleta y aprender. Y yo no entiendo por qué no puede manejar esa bicicleta si es tan fácil y yo trato de enseñarle y este pobre niño no entiende. Claro, empiezan a tener dificultades en esas habilidades motoras y pues obviamente ya uno los ve, o hay papás que me dicen, sobre todo los papás que son complejos o que les gustaría que su hijo fuera futbolista y lo lleva a un partido de fútbol y oh por Dios que el niño no sabe cómo responder con el balón. Él patea, pero cuando le llega el balón se le pasa por todo lado. O sea, eso es más evidente, pero sí son signos de alarma que uno dice, ¿por qué la motricidad de mi hijo no está bien? No es buena. Y ya tiene 5, 6, 7 años y el niño tiene pues dificultades en los procesos motores. El desarrollo cognitivo no memoriza, no se acuerda de las cosas, o las mamás que a veces hacen tarea con los niños y me dicen, profe, pero le enseñé ayer y me decía las vocales, y ya llegó la siguiente semana y el niño ya no sabe las vocales, porque le funcionó la memoria inmediata, pero la de largo plazo no tuvo efecto en él, entonces no está recobrando la información. Entonces, problemas en la memorización, problemas para atender a las cosas, son generalmente signos de alarma que uno puede ver evidentes en los niños, sobre todo en casa. A veces uno los manda a hacer algo y el niño no atiende, o trae otra cosa, o se le olvida lo que le acabamos de decir. Y en las habilidades sociales, pues problemas generalmente en la interacción, y eso sí tenemos varios niños teniendo dificultades en poder negociar con otro, en aceptar que no siempre es como yo quiero y cuando yo quiero. Y eso genera dificultades. Aquí tenemos chiquitos, nosotros les decimos caprichín, porque todo es como yo, y si como yo no es, pues no me vinculo con ese niño, porque no quiso hacer lo que yo quería, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacemos lo que él también quiere? No siempre es lo tuyo, negociémoslo, inventemos otra cosa. Entonces se frustran fácil, si les dice uno no, ya están ahí tirados en el piso y en un escándalo. Y a veces si el papá ni siquiera lo puede controlar y pretende que la profesora haga el efecto. Cuando la primera figura de autoridad o el primer referente de autoridad de un niño es su papá y su mamá. Entonces tenemos niños acá que esa figura de autoridad no está estable en casa y pues pretenden que el pobre profesora ya sea la figura de autoridad de este niño y uno le dice, voy a hablar con tu papá. Él sabe que no va a haber ninguna consecuencia frente a lo que hace y eso tampoco le ayuda a ese pobre niño en aula. Las rabietas, bueno, ese tipo de reacciones emocionales no apropiadas para la edad, porque una cosa es que esto se presente a los 2 años y empiece a pasar, pero tenemos niños de 5 años y pegándoles a los papás y uno se queda como, Dios mío, ¿dónde estuvo ahí el límite? ¿Dónde estuvo la contención? Porque dejé que el niño trascendiera en ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ya entrados en contexto, después de como de este marco, empiezan las habilidades que se estimulan desde la parte de terapia ocupacional, que son la integración sensorial, el desarrollo motor grueso y fino. A veces ven a la terapia ocupacional como la que le juega, la profesora de educación física que también lo saca a hacer actividades, o la que arma rompecabezas, pero no entendemos qué está haciendo esa terapeuta cuando le pide a un niño que arme un rompecabezas, o por qué lo pone a saltar y no lo pones a sentarse, que necesito que se concentre, porque desde lo motor empieza todo ese aprendizaje. Entonces, por eso nosotros también abarcamos toda la parte de desarrollo motor grueso y fino, los dispositivos básicos, que en este caso para nosotros son relevantes, la atención y la memoria en los niños, la percepción visual, que la veremos un poquito más adelante y que está relacionado con el acceso a toda la parte de lectoescritura, y el razonamiento lógico-matemático. Esas son las grandes áreas que trabajamos desde terapia ocupacional. De pronto somos un poquito más integrales porque cogemos también la parte motora, pero sí necesitamos generalmente también el apoyo de las fonoaudiólogas porque ellas manejan toda la parte del lenguaje. Entonces, si mi hijo tiene necesidades o signos de alarma en ambas áreas, sí es importante que los niños vengan y consulten si no podemos obviamente hacer ese trabajo desde casa o netamente desde el aula también apoyarlos. Entonces, ¿a qué se refiere esa parte de integración sensorial? Y que fue una de las preguntas últimas que nos hizo Mónica, de un papá que nos preguntaba a una mamá sobre la inquietud de los niños. Entonces, la integración sensorial, en terapia ocupacional nosotros vamos a trabajar con 3 sentidos sensoriales. El táctil, que es el que ya conocemos todos, que se refiere a todas las habilidades de discriminación a través de este sentido sensorial.
Pero también hay otros sistemas sensoriales que son el vestibular y el propioceptivo. Lo que habla de integración sensorial es la habilidad que el niño tiene para recibir esos estímulos, para procesarlos, organizarlos y dar una respuesta adaptativa frente a esa estimulación que estoy recibiendo. De eso habla la integración sensorial. ¿Qué pasa con los niños que tienen fallas en esta parte de integración sensorial? Si mi hijo tiene fallas en la parte de integración sensorial, va a afectar o la motricidad o los dispositivos básicos que son la atención generalmente, o ambos. Entonces tenemos niños que tienen una muy baja motricidad gruesa o fina y dificultades también en la parte atencional cuando esta integración sensorial no es óptima en estos niños. Entonces, de esos 3 sistemas sensoriales nosotros vamos a encontrar este tipo de niños, voy a llamarlos así rápidamente. Entonces, en el sistema táctil están los niños evitadores de sensaciones. ¿Qué pasa con estos niños? Evitan ensuciarse. No les gusta tocar pegamento, arena, pintura, cinta adhesiva, no les gusta. Para ellos es un estímulo muy desagradable que su sistema sensorial no procesa como algo bueno y lo rechaza, le molesta, le disgusta. Entonces tienen una alta sensibilidad. Pero si solo estás tocando con el dedo y el papá ya le está metiendo la mano y el niño no tolera esa sensación y el papá tratando de que el niño integre, no, eso es un paso a paso que nosotros trabajamos, pero estos niños que tienen dificultades en este sistema sensorial no solamente rechazan elementos en sus manitos, entonces no se vinculan a actividades manipulativas con elementos que son pegajosos, gelatinosos, arenosos, sino que también no les gusta ir al dentista porque tienen alta sensibilidad acá, tienen dificultades en los temas de alimentación y son niños que pues obviamente no prueban mucha ingesta de alimentos porque la temperatura no les gusta o porque la textura de los alimentos les desagrada, entonces tienen dificultades importantes en el proceso de alimentación. Estos pobres papás, acá tuvimos un niño que ingresó internado porque el niño no come sino 3 cosas. Y es gravísimo, tiene una alta sensibilidad acá y por eso empieza a trabajarse desde fono, desde terapia ocupacional, con el nutricionista, porque son niños que sí empiezan a tener dificultades importantes en esta actividad que es tan vital para ellos. Sensible a ciertos tipos de tela, evita estar descalzo o algunos de estos niños no te toleran la arenita, ni el pastico, ni nada de eso. Entonces yo veo eso y digo, mi hijo tiene problemas en este procesamiento táctil. Y pues se puede estar en un aula, la profesora por allá tratando de que el niño toque pintura, que con el material, que con la cosita que haga bolitas y el niño no quiere. Entonces no se desarrollan habilidades manipulativas apropiadas para que el niño, pues obviamente tenga un mejor desempeño en ese tipo de tareas. Están los otros niños que son los buscadores y hay una diferencia importante entre el que evita y el que busca. Este que busca es como el de la foto. Tenemos niños que tocan todo el tiempo, entonces todo el tiempo están buscando estimulación en el tacto, que uno dice, este niño, hay niños que les gusta coger pelo, y esos niños llegan acá y todo el tiempo te están cogiendo el pelo, o se comen cosas, o se llevan elementos a la boca, porque la boquita tiene mayores terminaciones nerviosas también, y eso le da a uno también alta información. Entonces estos niños son los candidatos a estar metiéndose cosas que no son comestibles a la boca como para poder sentir, y pues tienen dificultades porque todo el tiempo están manipulando elementos, entonces tienen que tener 20 cosas encima de la mesa. Vamos a hacer una actividad en la que tenemos que colorear y el niño ya sacó el colbón, las tijeras, o sea, tiene un montón de cosas ahí, elementos que los distraen porque el niño necesita todo el tiempo estar coger elementos y no se regula. Entonces es importante estos niños les encanta estar descalzos, hace un frío tremendo y andan en unos sisas así, porque a ellos les gusta todo el tiempo ese tipo de sensaciones, entonces también tienen un problema, pero pues estos niños son más manejables porque hay que inhibirlos. El niño que evita es más complejo que el niño que está todo el tiempo manipulando elementos. Y aquí hay un sistema sensorial que es muy importante y es el vestibular. Ese sistema vestibular se ubica aquí en el oído medio y es un sistema que integra habilidades como el equilibrio, que integra habilidades como la coordinación oculomanual, que integra habilidades como el tono muscular, y ese tono muscular está relacionado con músculos muy intrínsecos o muy internos que me permiten el mantenimiento de posturas. No, por ejemplo, porque a veces yo tengo niños con inquietud motora o niños que les dicen hiperactivos y llegan a consulta y yo le digo al papá, tu hijo tiene bajo tono. Al papá, sobre todo a los papás les provoca pegarme un puño, con la mirada me lo están diciendo todo,
porque como así, pero es que mi hijo no se queda quieto, si es que tiene las pilas puestas todo el día y ni siquiera se duerme y ese niño salta, brinca, corre, claro, está usando grupos musculares más grandes. Eso no quiere decir que cuando yo le digo a tu hijo, quédate quieto y siéntate y eleva las manitos, estos grupos musculares son bajitos y por eso su postura se ve afectada. Y también por eso es que se paran todo el tiempo y también por eso es que hacen acomodaciones frecuentes, entonces están así en el aula, así de cabeza, en todas las posiciones habidas y por haber, porque los músculos tónicos no tienen la suficiente madurez y por eso se presenta el bajo tono. Entonces, este sistema sensorial controla los músculos extensores de cuello, espalda y brazo. Adicional a eso, controla las habilidades anticipatorias. Entonces, estos niños que tienen dificultades allí, hay muchos niños que te lanzan, pero anticipar la trayectoria de un balón para recibir, nosotros tenemos niños de 5 años recibiendo así, o sea, ellos no reciben ni una, como uno dice, y les va mal en los deportes, porque el papá preciso, el niño tiene dificultades aquí y va y lo mete en tenis, baloncesto, y el pobre niño no responde a coger ese bendito balón, pues no le va bien, no es efectivo y evita deportes, no les gusta. Y otra cosa importante es que este sistema sensorial sí nos permite evaluar el nivel de actividad y atención de un niño, que no son lo mismo. Entonces nosotros aquí, así como para que ustedes me entiendan un poquito, nosotros podemos tener dos tipos de niños, el que tiene un nivel de actividad muy alto y un nivel de atención que decae. Cuando la atención decae, la actividad se incrementa. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Que son los niños que uno ve hiperactivos. Se están moviendo todo el tiempo, no se quedan quietos. La profesora le dice, no, es que yo no lo puedo mantener en esa silla. Ese hombre se para, se mueve, se acomoda. Este niño tiene dificultades de atención y sobre todo que no es que sea todo el tiempo, pero cuando su atención no está óptima, la actividad motora se incrementa. Es como cuando uno se está durmiendo, pues uno se para porque si se para a hacer alguna cosa, otra vez su nivel de atención alerta es estable y uno puede seguir haciendo alguna tarea. En los niños pasa algo así, si ellos se tratan como de activarse para mantener su foco atencional, pero pues atienden a toda la vez que no les es fácil mantenerse en una sola tareita. Y están los otros niños que tienen un nivel de actividad más bajito y un nivel de atención también baja. Lo que pasa es que estos dos niños, ahí la dificultad en el aula es que en cuanto al manejo, es más difícil manejar el inquieto porque es que el otro que está aquí como en pantalla es más pasivo. Ay, son hermosos, a mí me encantan también. Tú los dejas ahí sentados y ahí que queda. O sea, el niño está teniendo dificultades, pero parece el chico 10 del aula, porque él no se está moviendo, pero está teniendo igual dificultades de atención, tampoco está aprendiendo. Lo que pasa es que es muy manejable, a diferencia del inquieto que me toca callarlo, centrarlo, contenerlo, porque este niño está todo el tiempo hablando. Son más extrovertidos estos niños de aquí que tienen un nivel de actividad alto que el que está tan pasivo, que es más calladito, es menos sociable, es más inseguro. Entonces sí es importante empezar a abordar esto porque son procesos que pueden afectar el nivel de atención del niño también y la parte social. Generalmente los niños que tienen mucha inquietud son impulsivos y como son impulsivos, ellos no tienen tiempo para la reflexión. Entonces, ¿qué pasa en un aula? Que tú les mandas un examen de 5 hojas, la primera perfecta, la segunda ahí estaba y en la tercera y la cuarta el niño se fue porque no estaba y responde erróneamente porque su nivel de atención es corto y frente a una tarea tan larga el niño no da respuesta, ya está equivocando las actividades o ese estímulo-respuesta. Lo primero que se le ocurrió está respondiendo, pero no se da el tiempo de analizar. Espera, ¿qué están preguntando? Ahí sí doy la respuesta. Estos niños son muy impulsivos en el desarrollo de acciones y eso no les da mucho tiempo para. Y el otro es porque se demora un montón. Entonces no termina. Ese pobre chico toca todo el tiempo arrearlo, no termina actividades. Y pasa también en la casa y uno le dice a las mamás, doctora, es que si lo dejo almorzar, puede durar 2 horas ahí sentado. Y hasta cuchareándose el mismo poquitas cositas. Y comiendo, o sea, se demoran mucho en la ejecución de algunas actividades y eso también, pues obviamente en un aula que les piden unos tiempos de ejecución, pues no les ayudan mucho. Elianita, perdóname, yo te interrumpo un momentito. Sé que se nos está haciendo un poquito tarde y hay otros compromisos. Algunas recomendaciones que debemos hacer. Yo sé que los padres de familia me está escribiendo una mamá que reduce, don Mauricio, del tiempo, pero pues ya claramente había dicho que nos demorábamos un poquito. Entonces espero que se tengan en cuenta las cosas que nosotros acá decimos. Eh, Elianita, recomendaciones finales para que podamos terminar. Te lo agradecería infinitamente.
Listo, papás. Entonces, bueno, así como a general, porque sé que también está la premura del tiempo, lamento no haber podido extenderme un poquito más, pero sí es importante aquí, espérense, no puedo pasar las diapositivas, aquí les iba a hablar del, bueno, de varios aspectos que uno puede trabajar con los niños, pero que es importante en este caso. Como se los mencioné y así inicié la presentación, ¿qué podemos hacer como padres? Uno, como papás, uno necesita tener hábitos y rutinas claras. Por ejemplo, hay muchos niños que no pueden leer, no saben leer y no tienen buena comprensión. Y tú ves a los papás y ellos tampoco cogen un libro. O sea, si el hábito no está en casa, yo sí le exijo al niño que se lea un libro gigante y que mire a ver cómo hace. Pero si desde casa no lo hacemos porque el niño tiene que hacerlo, el niño se queda como, papá, enséñeme, explíqueme. Tenemos papás que ni siquiera a veces entienden las tareas de los niños. Y eso es difícil porque es que la comprensión del niño también depende de la explicación del adulto. Y si el adulto no me explica bien, pues el niño termina haciendo lo que creyó que se hacía. Entonces, por eso yo en la diapositiva les ponía, estas son habilidades motoras y cognitivas. El niño, cuando yo lo organizo en casa y le doy hábitos y rutinas, le estoy diciendo, hay un tiempo para. No es que tú te puedas demorar 3 horas en el baño allá bañándote con el patico. No, hay un tiempo. Mi mamá sabe que son 5 minutos. El niño tal vez no entienda. Tiene 5 minutos para terminar la tarea. Pero es que tiene un hábito en casa que me está diciendo que hay unos tiempos para y el niño empieza a regularse desde allí. Entonces, eso también ayuda con la parte atencional y con la parte motora. Algunos niños también no hacen equilibrio en un pie, pero se saben poner un zapato. Meten un zapato y levantan el otro para poder acomodar. Ellos no tienen, ellos levantan el pie sentados para que tú les pongas el zapato, por ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer como papás en casa es empezar a dejar que el niño desarrolle habilidades, la parte de integración bilateral, que muchos niños no la tienen porque solamente escriben con una mano y esta la tienen olvidada. También se desarrolla cuando el niño sostiene un vasito y se está cepillando los dientes y está haciendo esto. Entonces, yo lo tengo que dejar desarrollar habilidades poniéndole hábitos y rutinas muy claras. Y también qué hacer es, o sea, sobre todo a los niños de bachillerato, yo tengo mamás aquí que están en octavo, noveno y les hacen la maleta. Y yo, mamá, ¿tu hijo lee? ¿Sí? Y no puede leer el horario de ir a organizar la maleta. ¿Tú qué haces haciéndole eso? Tú estás ayudándole al niño a que llegue al aula así. Y es el niño de los brazos caídos, el de la baja capacidad de esfuerzo. El niño no tiene en su interior hacer, porque mi mamá me lo hace. Y llegan a 11 en los mismos y yo le digo, papá, o sea, ustedes esperan que yo traiga un proceso de atención cuando llega ya a depender de un adulto hasta para lo mínimo. Guarda la agenda. ¿Por qué? Si la agenda es suya, guárdala tú porque es que tú tienes la responsabilidad de, y sobre todo hablando por los grandes que tenemos acá, grandes aquí en Jalarle las Orejas. Entonces sí tienen que participar en ese tipo de actividades. Obviamente en los más chiquitos desarrollar toda la parte de actividades motoras, es más parque que dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos están vetados para los niños con dificultades. Si mi hijo tiene problemas de atención y pasa 5 horas en un dispositivo electrónico, papá, te va a costar la terapia. Y vas a tener que estar aquí años luz con nosotras, porque no son elementos que le ayuden a un niño. Ellos necesitan juegos manipulativos. Yo me voy a la feria del libro, hay un pabellón de solo juegos. Mira, allá encuentras unos juegos de armar increíbles, increíbles. Hay algo que se llama signos y símbolos, queda por la 30, ustedes pueden buscarlo. Mira, ya ustedes se encuentran, yo entro y me enloquezco, o sea, porque a mí me encanta traerle todos los juguetes a los niños para jugar y tienen láminas donde ustedes pueden construir con el niño y copiar modelos y también ayuda al niño a permanecer en una tarea, a seguir una instrucción y yo tengo que empezar a entrenar a mi hijo en eso. Entonces, la motricidad es importante y esas habilidades son importantes para trabajar con los niños. Y cuando mi hijo ya tiene una dificultad que no hemos podido entender por qué ni trabajarla, pues un SOS y pues obviamente ustedes ya pueden entender que hay una terapeuta ocupacional, hay una fonoaudióloga, que hay una psicóloga que les pueden brindar herramientas y no vernos como las malas del paseo, como nos ven, las que solamente atienden niños con dificultades, no, nosotros atendemos promoción y prevención. Y ya en dados casos, pues la intervención, porque ¿qué más dio si no tuvimos en cuenta que los niños, entre más rápido tomen el proceso, son niños que se demoran mucho menos tiempo en terapias, son niños que les cuesta menos la escolaridad y sufren menos en un aula porque no escriben bien, porque no hablan bien, porque no logran terminar una tarea y porque pues a veces también tienen problemas de comportamiento que no favorecen. Entonces, papás,
la invitación para todos los que ya me conocen y tengo sus niños en terapia, que continuemos en procesos terapéuticos, como escucharon a Mónica, nuestra fonoaudióloga, hay niños que uno también ve que lo necesitan y como estimulación les sirve. Acuérdense que ustedes los van a mandar a una universidad y si no tenemos de acá para pagar, el niño entra a la universidad pública como yo que soy de la nacional y allá sí nos toca leer y escribir, allá es pesado. Entonces sí es importante que ustedes estimulen esas habilidades en los niños, se apoyen en áreas como nosotras para ese trabajo y bienvenidos están, nosotros estamos también los sábados trabajando con los niños, los papás que están interesados ya con Yasmín, porque el colegio les está brindando a ustedes esa oportunidad de no irse por allá a una EPS, sino venir acá con profesionales que llevamos años en esta labor y que podemos orientar un buen proceso con ustedes, familias. Entonces, sí, la invitación es que si ustedes quieren, con Yasmín por allí los esperamos para afianzar esas habilidades y no se me vayan mucho a una EPS, porque allá los procesos a veces no son efectivos, desafortunadamente, con los niños y sobre todo que estos niños sí requieren puntualizar en estas habilidades que necesitan pues desde que son muy pequeñitos hasta 11. Entonces, si mi hijo tiene 15, 14, 13 años, bienvenido que también este niño necesita y puede aprender. No es tarde, acá los esperamos porque igual van para la universidad más rápido que nuestros chiquiticos. Entonces, gracias por la invitación, Yasmín. Les quedo debiendo, tal vez me inviten en el siguiente taller a padres y cualquier duda que ustedes tengan, también nos la pueden hacer llegar que nosotros se la contestamos. Gracias, Elianita. Sí, recuerden, papás, que en el colegio tenemos el Learning Center. El Learning Center que nos está funcionando los días sábados. Mañana les compartimos de pronto a las personas que consideren que es importante que Elianita y su equipo de trabajo hagan una valoración de los chiquitines, pues para saber, y de los grandes también, porque es que en los grandes estamos detectando las dificultades, por eso estamos haciendo esta escuela para todos, para que ustedes también puedan mirar, nosotros podemos tener niños grandes en procesos terapéuticos. Entonces, mañana les hago llegar la pieza con el link de inscripción para que si ustedes así lo desean, Elianita pueda hacer la valoración. Ojo, cuando nosotros desde orientación escolar hacemos recomendación de procesos terapéuticos, padres, por favor, háganlo. Tenemos una gran dificultad y es que más de la mitad no atiende las solicitudes que nosotros hacemos. Entonces ahí es muy, muy grave esa parte. Gracias a todos, bendiciones. Sé que podríamos estar aquí mucho tiempo más, pero hay más cosas. Por favor, ya está el link de asistencia, por favor evalúen la escuela, esta evaluación es fundamental para que nosotros podamos seguir mejorando y podamos tener un proceso con unos temas que sean direccionados pues para ustedes, que siempre va a ser ese el objetivo de la escuela. Elianita, Mónica, bendiciones, gracias, qué fantástica escuela, todos nos llevamos muchos aprendizajes hoy. Y no, pues seguir trabajando por nuestros niños. Muchas bendiciones, feliz noche, que Dios los guarde y los tenga siempre bajo su manto. Bendiciones, hasta pronto.